un saludo para todos ustedes. Me da gusto que estén con nosotros a través de este medio otra vez. Y hoy vamos a continuar con el tema de la evolución del hombre de Dios. Esta sería la octava parte de esta serie. Y hoy el personaje que vamos a ver es José. Le puse como subtítulo Sufrimiento o el sufrimiento seguido de gloria. Y hoy vamos a ver el nivel más alto en la evolución de un hombre o una mujer de Dios. Nacemos de nuevo, por supuesto, somos como niños muy carnales al principio, pero vamos teniendo un proceso de crecimiento, de madurez dentro de la vida cristiana. Y ya vimos esos 6 niveles anteriores. Y aquí, ahí está bueno, no sé si está ahí la diapositiva, pero están Adán, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y hoy vamos a ver a José. Y José es este personaje que nos muestra el más alto nivel en la evolución de Dios según el libro de Génesis. Hemos estado viendo todos estos personajes son del libro de Génesis, comenzando por Adán y terminando con José. Bueno, este personaje nos muestra este último nivel que uno puede alcanzar como hijo de Dios o como hombre o mujer de Dios. Y pues igual que todos los anteriores, José no era perfecto. Gracias a Dios no era perfecto, porque si fuera perfecto, pues nos pegaría un quemadón, ¿verdad? Pero bueno, José tampoco era perfecto, igual que los anteriores. Pero sí, de entre todos los personajes que hemos visto, es el más parecido a Dios. El más parecido a la persona de Jesucristo, más bien, ¿verdad? Y de hecho su nombre significa, José significa añadir. No lo traigo ahí apuntado, pero significa añadir. Y esto lo digo porque José nos muestra ese plus, esa pequeña parte que falta para alcanzar el nivel más alto en la escala, vuelvo a decirlo, de la evolución como hombres de Dios. Y pues este proceso evolutivo de madurez está dado para nosotros en un hombre o una mujer. Quien sea que venga a Dios tiene que vivir esta etapa o este proceso y llegar a esta última etapa que es la del sufrimiento seguido de gloria. No puede haber gloria sin antes atravesar esta parte difícil que no nos gusta. Si a usted no le gusta sufrir, si a usted no le gusta batallar, esta plática no es para usted, pero se pierde de una mayor bendición todavía. Porque si los otros anteriores personajes eran bendecidos, con mayor razón. Entonces, la historia completa de José, desde su nacimiento hasta su muerte, abarca los últimos 20 capítulos del libro de Génesis. Del capítulo 30 del capítulo 30 al capítulo 50. Y la mayoría de nosotros conocemos ya en parte la historia de José. De hecho, Norma nos estuvo compartiendo hace algunas semanas acerca de este personaje. Pero hoy voy a tratar de concentrar estos 20 capítulos de la historia y al final vamos a hacer unos comentarios sobre lo que nos enseña pues este hombre de Dios. Hay mucho que aprender, obviamente, pero este fue el penúltimo hijo de Jacob, pero a la vez el primer hijo de Rebeca, la esposa que más amaba a Jacob, por la que trabajó 14 años allá con su suegro en la tierra, pues, de donde era la familia de Jacob. Obviamente, por el contexto en el que José fue engendrado, era el favorito de Jacob, hijo de la esposa que más quería, el primogénito de esta mujer. Y esto era algo que Jacob no escondía, pues. A veces nosotros decimos que amamos a nuestros hijos por igual. Si tenemos 12, como en este caso, decimos, es que a todos los quiero igual. Pero siempre hay como preferencia, ¿no? Por alguno de los hijos. Y no porque uno lo ame más, sino porque hay alguien que agrada más al padre y ese tiene el favor del papá o de la mamá, ¿no? Y a veces, sin que haya razón alguna, simplemente el que más mal le va es el que más compasión se le tiene. Entonces tiene un trato también especial. En este caso, José tenía pues esa distinción especial de parte de su papá y no lo escondía. No lo escondía porque Jacob pues tenía estos 12 hijos y a todos los trataba bien, les daba de su alimento, los vestía bien. Pero a Josecito lo distinguió con una túnica de colores muy especial.
O sea, a todos les daba ropita, pues, pero a este sí le ponía ropa de marca, pues. Y eso contribuyó mucho a que sus hermanos lo vieran como el indeseable. Sí, era un buen muchacho, pero sus hermanos mayores lo veían y decían, ay, ahí viene este, ¿no? Y aparte de que era el indeseable para sus amigos y de que contribuía mucho, pues, el favoritismo de su papá por él, pues él de manera personal tenía algunas cosas que también lo hacían ser aborrecido, ¿no? Por sus hermanos, como que tenía sueños de grandeza y esos sueños se los platicaba a sus hermanos. Y les decía, ¿qué creen que soñé? Tuve un sueño bien machín, bien suave. Y resulta de que yo me veía y los hermanos decían, espérate, este muchacho ya, ¿no? Ya se está pasando. Entonces, algunos lo ven como imprudente y tiene un cierto sentido de imprudencia el poder platicar nuestros sueños con libertad. No debe de ser algo tan abierto, pues, porque hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. En este caso, sus hermanos ya tenían ese prejuicio en contra de José, y José les decía, y entonces el manojo de todos se inclinaba sobre el manojo mío y se postraban delante, ay, decían, este José, y sus sueños de grandeza, ¿no? Y algunos, vuelvo a decirlo, lo ven como imprudencia. Sin embargo, en esta historia yo más bien lo veo como un muchacho de fe, alguien que recibía a través de los sueños la palabra que Dios le quería hablar. Y pues así le hablaba a Dios, porque de alguna manera le tenía que hablar. Mire, privilegiados nosotros, que tenemos la iglesia, que tienen ustedes un pastor al que se pueden acercar con toda la confianza del mundo. Tenemos una Biblia. Tenemos tecnología para gozarnos al cantar, al alabar, adorar. O sea, tenemos prácticamente todo. En aquel tiempo no tenían nada. Nada de lo que nosotros disfrutamos ahorita para tener una relación cercana con Dios, no lo tenían. No había iglesia, no había Biblia, no había templo, no había sacerdocio, no había nada. La relación con Dios era una relación, pues, totalmente fuera del contexto religioso. ¿Por qué? Porque no había religión. Jacob quería adorar y hacía un altarcito y allá adoraba. Abraham hizo lo mismo, Isaac hizo lo mismo. José, yo me imagino que adoraba juntamente con su padre Jacob. Y él veía cómo Jacob adoraba y él adoraba junto con él. Por eso era tal vez uno de los hijos favoritos también de Jacob. Pero la integridad que manifestaba José desde pequeño, pues era producto precisamente de esa relación que él tenía con Dios. Y pues esa integridad se manifestaba porque cuando uno se acerca a Dios, Dios nos transforma y nos va dando la oportunidad de crecer, y en la medida que vamos creciendo, vamos siendo mejores pues cada vez. Y esa confianza que él tenía en Dios, porque Dios le hablaba a través de los sueños, le decía lo que iba a hacer con él, pues él se sentía confiado, se sentía seguro de sí mismo, tenía muy buena autoestima, ¿no? Y por otro lado, José lo único que hacía para caerle más mal a sus hermanos era proteger los intereses de su papá. No tiene nada de malo. Bueno, ¿qué de malo tiene que si yo tengo un papá y mi papá pues tiene algún negocio, yo le ayudo con el negocio, le cuido el negocio? O sea, ¿qué tiene de malo? No tiene nada malo, al contrario, qué bueno que podemos ayudar a nuestros padres en el trabajo cotidiano. Y eso es lo que hacía José. Y su papá lo mandaba al campo a supervisar el trabajo de sus hermanos, y él simple y sencillamente llegaba y le daba el informe completo a su papá. Algunos jóvenes lo llamarían ahorita el dedo, ¿no? El dedo de la casa, ¿no? El mitotero, o no sé cómo le podrían llamar. Pero ese era su deber, pues. Ese era su compromiso que él tenía con su papá, porque amaba a su papá y quería que le fuera bien en el negocio. No hacía cosa mala. Pero eso, pues, es lo que hacía también que el papá tuviera un favor especial sobre él, porque le ayudaba, verdaderamente le ayudaba. Los otros hermanos no ayudaban tanto, sí servían, sí producían, sí trabajaban, pero no igual que José. Y pues el favor del padre más el favor de Dios que tenía José lo hacían el mejor de todos los hermanos, le iba muy bien.
Y obviamente ese también era el motivo del coraje y de la envidia de sus hermanos. Porque era envidia. Era envidia, era coraje, era ganas pues, de matarlo. En algún momento apareció ese deseo de matarlo. Pero siempre que nosotros hacemos algo bien, usted no necesita decirle a la gente quiero caerte mal. Usted haga las cosas bien, con excelencia, y va a ver cómo la competencia lo va a querer hacer pedazos inmediatamente. Así sean sus propios hermanitos. Le va a ir mal. ¿Por qué? Pues porque lo dice el sabio Salomón, Eclesiastés 4:4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Usted haga algo bien y va a despertar la envidia. Así es la competencia, aunque sean a veces nuestros propios hermanos. Pues el caso es que los hermanos de José, en una de esas que José fue a supervisar el trabajo, lo mandó su papá. O sea, no iba él por su cuenta, iba de parte de su papá. Y sus hermanos conspiraron contra José. José andaba alrededor de los 17 años, ya era un muchacho joven, fuerte. Y en esa salida a supervisar el trabajo de sus lindos hermanitos, pues ellos arremetieron contra él, ¿no? Y pues quisieron hacerlo víctima de desaparición forzada, como se dice ahora, ¿no? Ahí viene José, ¿sabes qué? Vamos a desaparecerlo. ¿Por qué? Porque seguramente viene a ponernos el dedo. Esconde el cigarro, guarda la botella. Ahí viene aquel tipo, ¿no? Era el trabajo de José. A eso lo mandaba su papá. Entonces, Rubén, el hermano mayor de José, dijo, ¿saben qué? No hay que matarlo, la vamos a regar aquí. Mejor, en lo que pensamos que hacer con él, vamos a meterlo en una cisterna que no tenía agua, afortunadamente, pero mientras decidían qué hacer con él, lo metieron en esa cisterna. Y entonces Judá, otro de los hermanos mayores, se le ocurrió otra idea. Iban pasando por ahí unos madianitas que iban para Egipto y dicen, ¿sabes qué? ¿Y si lo vendemos? O sea, nos vamos a deshacer de él y aparte le vamos a sacar una feria. Qué lindos hermanitos, ¿verdad? Pues menos mal que no lo mataron, o sea, ya es una ganancia, pero conspiraron contra él y querían matarlo. Y se salvó, por lo menos en esta ocasión, porque iban estos hombres eran comerciantes, ¿no? Y yendo a Egipto, pasaron por ahí y dijeron, bueno, pues sí, lo compramos. Dieron una feria, se lo llevaron a Egipto y en Egipto lo compró un hombre, pues, que era siervo de Faraón, un oficial de Faraón. Pero para que su papá no se enterara de qué es lo que habían hecho, de la maldad de estos hermanitos de José, dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Le tenemos que llegar con cuentas a mi papá. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a agarrar su túnica de colores, esa muy bonita, y la vamos a desgarrar, y vamos a matar a un animalito, y vamos a embarrar con la sangre esos trapitos de José, se los vamos a llevar a mi papá, y mi papá que vea y que él saque sus propias conclusiones. Y así lo hicieron, con la intención de engañar a Jacob. ¿Qué es lo que había hecho Jacob? Sino engañar siempre. Bueno, ahí le va una sopa a su propio chocolate. Entonces lo engañaron, realmente se la creyó Jacob que un animal, que un depredador había matado a José. Y pues se resignó. Pero realmente lo que sucedió aquí es que José, y creo que esta escena es muy conocida para nosotros, porque esta escena nos indica que José fue rescatado por el sacrificio de un animal, como regularmente se hacía en el Antiguo Testamento y que vino a ser precisamente Jesús para nosotros. Aquí es donde José nació de nuevo. ¿Por qué? Pues porque ese animal pagó por su pecado, por sus culpas o por lo que usted quiera. Obviamente los hermanos no lo hicieron con esa intención, pero eso es lo que sucedió realmente. Que gracias al sacrificio del animal inocente, José pudo vivir, pues pudo continuar vivo. Entonces, los madianitas, aquellos que compraron a José, se lo llevaron. En esa caravana llegaron a Egipto, allá lo compró un señor llamado Potifar, que era capitán de la guardia del faraón. Y ya estando José en la casa de Potifar, se ganó la confianza de este hombre. Vuelvo a decirlo, José era un hombre íntegro, un muchacho apenas,
pero era un hombre íntegro, muy maduro, muy capaz, muy inteligente, muy servicial, muy útil a los intereses de su papá. Pero pues eso no les caía bien a sus hermanos, ¿no? Entonces ya estando ahí José en la casa de Potifar, aquel siervo de Faraón, aquel oficial del ejército del Faraón, pues él comenzó a trabajar. Para eso lo vendieron, para eso lo compraron más bien, para que trabajara. Y José dio muestras de ser un excelente administrador. Entonces lo ve Potifar y dice, ¿sabes qué? Este hombre me rayé. Y lo puso como encargado de todas las cosas de su casa. Ya Potifar dejó de preocuparse, dijo, ahí está José, José va a atender todo, ¿no? Y le dijo a José, a ti te toca administrar todo, puedes agarrar de lo que aquí ves, nomás está prohibido ahí meterte con la dama, ¿no? Porque la dama, esa sí es mi esposa. Pero José pues empezó a trabajar y esta mujer, la esposa de Potifar, estando en la misma casa, el señor tenía que salir a sus campañas y todo eso, y la señora empezó a acosarlo. La esposa de Potifar empezó a acosar a este muchacho. 17, 18 años debe haber tenido José. Era un joven. No hay jóvenes feos. A esa edad todos estábamos guapos. No sé qué nos pasa con el tiempo. Pero bueno, José era un hombre guapo. Y pues la señora no dice, no la describe aquí la Biblia, pero dice que comenzó a acosar sexualmente a José. Y un día, pues el acoso se convirtió en abuso, ¿no? Porque viendo a José, lo agarró por la ropa y dijo, ahora sí, no está mi marido, no hay nadie, y se lanzó sobre él. Pero José, pues, siendo un hombre íntegro, no iba a hacer ese asunto, no se iba a dejar llevar por ese asunto, entonces huyó. Y cuando huyó, la mujer se quedó con el vestido de José en sus manos y haciéndose la ofendida, la señora empezó a gritar y entonces la gente llegó y les hizo creer que José la había querido violar. Obviamente llega el marido, cuando llega el marido le dice, ¿sabes qué? Este tipo que tú trajiste aquí a mi casa, y total que José, allá va, Josecito a la cárcel. Y digo, pues son las cosas que regularmente pasan o pueden pasarle a un hijo de Dios que intenta portarse bien. Y como se había portado bien, de todas maneras, aunque fuera a la cárcel, Dios no abandonó a José en la cárcel. O sea, la historia de José no se termina que José terminó en la cárcel. Como José hacía lo correcto, Dios estaba con él. Y de hecho en la cárcel, estando en la cárcel, era parte del plan que Dios tenía para cumplir su propósito en él, o aquel sueño, o aquellos sueños que le había dado a él cuando era pequeño. Entonces, ya estando encerrado José en la cárcel, igual que cualquier otra persona responsable, se puso a trabajar, aún dentro de la cárcel. Y el jefe de ahí de la cárcel, el encargado, el carcelero principal, pues también notó que era un excelente administrador. Y le dijo, ¿sabes qué, José? Te encargo esto, y luego te encargo esto otro, y te encargo esto. Total que dejó a José encargado de la cárcel. Dejó de preocuparse el carcelero principal porque José hacía todo el trabajo. O sea, era un buen administrador, pues. Lo puso a cargo del cuidado, pues, de toda la prisión. Y un día, dos siervos del faraón, el copero y el panadero, pues fueron metidos a la cárcel. Algo hicieron mal y el faraón arremetió contra ellos y los mandó a esa misma cárcel donde José estaba. Y pues cada uno, no dice cuánto tiempo pasó, pero en un día, una noche, en la mañana se levantan y le platican a José un sueño que tuvieron. ¿Y sabes qué? Que soñamos esto y esto y esto. Entonces José les dice, ¿saben qué? Dice, yo sé lo que significa ese sueño. A ver, ¿de qué se trata? Pues mira, este sueño dice que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos van a ser llamados a juicio. Y que al que van a soltar es al jefe de los coperos y que al jefe de los panaderos le van a dar gas. Híjole, y efectivamente así fue, ¿no? De hecho, cuando les estaba platicando la interpretación del sueño, José le dice al copero, que era el que se iba a salvar, le dice, ¿sabes qué? Cuando tú estés afuera, acuérdate de mí, no seas gacho, ¿no?
O sea, acuérdate que yo estoy aquí injustamente. O sea, lo único que hice fue portarme bien. Y no quise ofender a la esposa de Potifar, ni tampoco a Potifar, pero es más, tampoco hubiera querido estar aquí, yo hubiera querido estar allá con mi papá. Pero bueno, las circunstancias así me trajeron. Y he aprendido, yo me imagino, decía José, a sobrellevar todas estas cosas, porque confío en que Dios me va a sacar. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que al carcelero, perdón, al copero del rey, efectivamente fue restituido a su puesto, como se lo ha dicho José, pero estando afuera se le olvidó. Se le olvidó que José le había dicho, pues acuérdate de mí, ¿no? Se le olvidó, como regularmente hacemos cuando no nos interesa algo, cuando vamos metidos en nuestro propio rollo, decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa ni José, ni nadie allá dentro de la cárcel, yo ya salí y a mí no me importa. Pero un día el rey, el faraón, tuvo un sueño y ese sueño lo inquietó mucho. Muchísimo, se levantó y dice, ¿sabes qué? Esto me trae loco a mí. Y le platica al copero del rey y le dice, pues es que tuve un sueño y así, vi unas vacas y unas gordas que se comían a las flacas. Y le dice, pero me siento mal, algo significa esto que yo no sé. Y le preguntó a su gente, dijo, no, pues nada. Y hasta entonces le cayó el 20 al copero y dijo, le dijo, yo me acuerdo, ya me acordé. Hay un hombre ahí en la cárcel que se llama José. Y este hombre, cuando nos metieron a la cárcel, a mí, al panadero, le dijo, ¿sabes qué? Pues este nos interpretó un sueño. Y efectivamente, así como lo dijo, que iban a darle gas al panadero y que me iban a dejar en libertad a mí, me iban a restituir en mi trabajo. Tal como lo dijo, así fue. O sea, es muy acertado los sueños. Y entonces le dice Faraón, ¿sabes qué? Sáquenlo de la cárcel, quiero que venga y hable conmigo. Y van por José, lo sacan de la cárcel, le pegan una bañada, una limpiada, porque han de saber ustedes que en la cultura egipcia la gente se rapaba porque había muchos piojos y no había de esos repelentes y ese tipo de cosas que ahora hay, ni medicamento, ¿no? Entonces le pegaron una bañada, lo llevaron con el faraón. Y allí pues le platica el faraón el sueño y José le dice, ¿sabes qué? Eso es un sueño que viene de parte de Dios. Y la interpretación que te voy a dar también viene de Dios. Dios te está diciendo, le dice, que hay 2 periodos de 7 años que se están acercando. Un periodo de 7 años, dice, es de mucha abundancia y otro periodo de otros 7 años es de mucha escasez. Así es de que esa es la interpretación que Dios te da. Y se queda el faraón así, como con el ojo cuadrado. Y dice, ¿y cómo va a estar ese asunto? No sé. Pero ¿qué se puede hacer o qué hacemos, no? Entonces José hace algo que regularmente no estamos acostumbrados nosotros a hacer, pero en ese nivel de madurez que se manejaba José, le dice, mira, yo te sugiero que le cobres a la gente el 20% de impuestos. Que si ellos van a cosechar 1 tonelada, que te dejen 100 kilos aquí. Y vamos a hacer almacenes grandes y vamos guardándolo. Y entonces durante 7 años, dice, vamos a ir almacenando trigo, grano, no sé, maíz, lo que ellos sembraban. Y entonces cuando vengan los 7 años difíciles en que no va a haber cosecha, pues de ahí podemos alimentarnos. Oye, dice, pues qué buena idea, ¿no? Y le pareció bien la idea a Faraón. Y al ver Faraón esa sabiduría de José, porque vuelvo a decirlo, en esta etapa de madurez como la que nos manifiesta José, son personas que ya piensan, razonan y que aportan soluciones aún para el mundo. Cuanto más para su familia, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hizo el rey fue encargarle ese trabajo administrativo a José. Génesis 41:38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, el mismo Faraón reconoció. Dice, hay algo en este hombre, hay algo en este muchacho que la verdad trae soluciones.
Y si ninguno de ustedes es capaz ni de interpretarme el sueño, de decirme de qué se trata todo lo que viene, ni qué es lo que se puede hacer, bueno, y este tiene la solución, pues viene. Y lo toma pues como un ayudante, el segundo de a bordo de Faraón, de hecho, ¿no? Y así es como José fue librado, pues, de toda esa mala racha. Fue el segundo hombre en autoridad después del Faraón, fue José, ¿no? Y fue librado de esa mala racha, y créanlo, miren, y esto ya lo dijo una vez Patti, pero contra los dones espirituales no hay competencia. Cuando nosotros nos movemos en el poder del Espíritu Santo, que es la manifestación de los dones, no hay competencia. Nadie puede competir, hacer las cosas mejor que nosotros, si nosotros en vez de nuestra propia habilidad usamos los dones de Dios para beneficio de los demás. No hay competencia. Pero bueno, cuando ya José tenía unos 30 años, empezaron los problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí Faraón vio a José y dijo, este muchacho ya se le está yendo el tren, ¿no? Algunos que ya tienen 30 me van a entender esto, ¿no? Y que no se han casado. Entonces dice Faraón, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que te cases, José. Y le lleva a una muchacha, una señora joven, me imagino, que se llamaba Asenat, y esta era hija de un sacerdote de On llamado Potifera. Y On era una ciudad, era la ciudad donde estaba la sede principal del culto al dios del sol, que se llamaba Ra. Y yo me imagino que Faraón ha de haber pensado, bueno, pues este hombre es un hombre muy espiritual, aquella también. No son de la misma religión, pero los dos son muy espirituales. Bueno, ¿sabes qué? Te vas a casar con este. Y como José era muy obediente, pues se tuvo que casar en yugo desigual. Pero gracias a esa integridad que manifestó José, no se dio al estilo de vida de esta mujer pagana, pues, de su esposa, y se mantuvo viviendo en la misma integridad de siempre delante de su Dios. No del dios Ra o del dios Sol, pues, sino de su Dios. Y José, pues casado con ella, tuvo hijos con ella, pero José trabajó 14 años en este proyecto de supervivencia de Egipto y de todos sus alrededores. ¿Por qué? Pues porque Faraón le había encargado ese trabajo. Entonces su programa consistió en almacenar, pues, ese exceso de producción durante los 7 años de abundancia. Y cuando llegó el periodo de escasez y comenzó ya a faltar la comida, pues en Egipto José ya tenía almacenado mucho alimento. Y esta hambruna abarcó hasta Canaán, donde vivía Jacob con toda su familia. Y entonces cuando ellos tuvieron hambre, se les acabó la comida y dijeron, ¿sabes qué? Antes de que se acabe, pues tenemos que ver dónde conseguimos. Y entonces Jacob manda a sus hijos, dice, yo me enteré que por allá en Egipto alguien tuvo la sabiduría de entender estas cosas y almacenó, allá están vendiendo, vayan. Y los manda a todos sus hijos, hacía una especie de operación hormiga, ¿no? Para que mientras más fueran, más grano pudieran traer, más alimento. Y pues llegando allá, estos hijos de Jacob, bueno, no iban todos, iban todos menos Benjamín, ¿no? Benjamín era el hermano menor de José, hijo de la misma mamá y del mismo papá, por supuesto. Y era, en ausencia de José, pues el favorito entonces fue Benjamín. Entonces dijo el papá, vayan todos ustedes, pero a Benjamín yo no lo quiero perder. Y se van todos a Egipto y llegan a comprar alimento, ¿no? Y el caso es que desde el primer viaje que hicieron estos hermanos de José, estos hijos de Jacob, a Egipto, pues José reconoció a sus hermanos y al verlos, inmediatamente le cayó el 20 y dijo, ¿sabes qué? Ya me acordé que yo soñé estas cosas. Vamos a leer esta parte. Está en Génesis 42, versículos 6 al 9. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. O sea, hasta el suelo se le tiraron a José, ¿no? Y José dice, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos.
José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. O sea, él sabía, como intérprete de sueños, él sabía de qué se trataban los sueños que le comentaba a sus hermanos. Yo no sé, vuelvo a decirlo, si lo hacía por imprudencia o por embarrárselos en la cara. Pues al fin y al cabo era un muchacho, pues. Y dice la Biblia que el corazón del muchacho está atada a la insensatez. A veces suele suceder. El caso es que a mí me encanta esta parte porque José demuestra una madurez que es inusual aún en los cristianos de mucho tiempo dentro del cristianismo, porque muchas veces vemos este tipo de situaciones como la oportunidad de venganza, que decimos, mira, Dios me lo puso en la mano, así literalmente. Ellos me agarraron, me vendieron, o sea, me trataron mal. Me querían matar, me escapé de milagro, pero pues aquí mira Dios, ay chiquititos de mi padre, ahora sí, ¿no? No, José con aquella calma los conoció, pero no se lanzó a golpearlos, no los amenazó, ni los mandó a azotar. Yo, perdónenme, pero mínimo unos chicotazos, ¿no? Así, ¡ah! No, dice la Biblia que solamente se acordó de los sueños que había tenido de ellos, pero su madurez le alcanzó para no así, embarrárselos en la cara, pues. ¿Qué hubo, hermanitos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanitos? Que les dije que mi manojo se levantaba por encima de todos y que todos se postraban de mí. ¿Se acuerdan? Bueno, muchachitos, malandros de mi padre, pídanme perdón. No. En buen plan, José, en su madurez, vuelvo a decirlo, no acostumbraba a ese tipo de venganzas infantiles, como a veces lo hacemos nosotros, aún con los 30 años que tengamos en el cristianismo. Cursos que hayamos tomado a veces en la iglesia, o sea, vueltas que le hayamos dado a la Biblia. O sea, a veces vemos esto como una oportunidad de venganza, pues. Y no es así. No es así como debe de ser un hijo de Dios. Debe de ser así. Ok, Dios me los puso en mi mano, pero mi responsabilidad es amarlos. Son mis hermanos, los tengo que tratar bien. Entonces, lo que sí hizo José, y esto aprovechando su posición, fue una estrategia para poder interrogarlos, ¿no? Porque quería, pues, conocer la verdad sin despertar sospechas. Como que los conoció, pero dijo, ay, como que si a lo mejor no son. Entonces, los acusó de ser espías. Era José el segundo de a bordo después de Faraón. Y los acusó de ser espías, y en ese proceso, pues, de investigarlos, pues los llamó para interrogarlos. A ver, ¿y de qué se trata? ¿De dónde son? No, pues es que venimos de allá, ¿y quién es fulano? Y le sacó toda la verdad, o sea, dijo, sí son, ya no me quedó ninguna duda. Entonces, después de discutir y de interrogarlos, les permitió ya irse con la mercancía que llevaban para su tierra, pero tuvieron que dejar como rehén a Simeón bajo el argumento de que sí eran espías. Entonces Simeón pues se tuvo que quedar aquí y les dice José, váyanse, lleven ese alimento a su padre, pero aquí se va a quedar Simeón y no van a traer, no van a volver, y si quieren volver a verme la cara aquí, se tiene que traer aquel que dicen que es su hermanito el menor. Porque dicen que tenían otro hermano, pero dicen que se desapareció. ¿Están seguros que se desapareció? Así. ¿Están seguros que...? Pues es que pues no sabemos de él, pero sí hay un hermanito de él más pequeño. Bueno, si no me traen ese hermanito, yo no les suelto a Simeón y tampoco les voy a vender comida. Y así lo hizo. Pasó el tiempo. Cuando se volvió a acabar el alimento, José volvió a mandar a sus hijos a Egipto. Obviamente, pues se negó, así abiertamente se negó a enviar otra vez a Benjamín. Dijo, no lo voy a mandar. Vayan ustedes, traigan lo que puedan. Y entonces le dicen, es que papá, mira, el señor aquel nos dijo que no nos va a vender nada si no llevamos a este menor. Y dijo Jacob, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, no le quedó más remedio que correr el riesgo, pues, el riesgo de que fuera
y de que tal vez no regresara. Y de hecho se los dijo a sus hijos, es que yo no me quiero quedar sin este hijo, ya me quitaron uno. Y no les dijo a ellos, no, ustedes me lo quitaron, les dice, ya perdí a uno. ¿Y cómo voy a perder al otro? O sea, si ya la esposa más querida también ya se murió, después de que nació este segundo se me murió. O sea, me van a matar. Y luego ya me perdieron ustedes a Simeón, ya me lo dejaron. Y dice Jacob, pues papá, tú tienes la decisión. Si te quieres morir de hambre, pues nos quedamos, ¿no? Pero si quieres que traigamos comida, pues tenemos que llevarlo. Y se lo llevaron. Finalmente se dio, pues. Entonces, ya en esta ocasión, cuando llegaron a Egipto, José ya lo recibió así, y como lo había dicho, les liberó a Simeón. Pero cuando vio a su hermano Benjamín, lo reconoció inmediatamente, pues ya sabía que eran sus hermanos. Y en cuanto vio a Benjamín, ahí sí no se pudo contener José. Y entonces tuvo que salirse a escondidas y se puso a llorar a escondidas. Y todavía sin identificarse con sus hermanos, ya después de que compraron todo el alimento y todo, y cuando ya se iban a su tierra, José armó otra estrategia. Les digo, era muy listo José, muy inteligente, sabio, es una persona muy madura, pues. O sea, estoy hablando del cristiano que ha llegado al tope de su capacidad, de toda su fuerza de trabajo, de producción, de capacidad mental, todos los dones de producción, de productividad dentro de la vida cristiana los tenía José para ser un gran personaje. Por eso tenía aquellos sueños. Entonces, José todavía sin decirle a sus hermanos, yo soy José, pues ya cuando casi se iban de regreso, hizo una estrategia para hacer venir a su papá a Egipto. Dijo, yo no me voy a quedar así. Ya Benjamín, es más, habla en secreto con sus siervos y le dice, ¿saben qué? Agarren mi copa. Tenía una copa de plata en la que José tomaba sus bebidas, no sé qué, cualquier bebida. Pero él bebía en esa copa de plata, entonces les dice a sus siervos, escóndanme esta copa en la mercancía que lleva Benjamín. Y fueron y la metieron y les hizo un banquete a sus hermanos, precisamente para eso, ¿no? Para entretenerlos acá en el banquete, mientras aquellos iban y metían la copa en los costales de Benjamín. Y cuando ya salieron, ya apenas acababan de salir de la ciudad, cuando fueron y los alcanzaron, dijeron, ¿sabe qué? Aquellos desgraciados se robaron mi copa. Y fueron y evidentemente, como era de esperarse, allí en el costal de Benjamín estaba la copa de José. Y dijo, ¿sabes qué? Se fregaron. Este que se llevó la copa se va a quedar aquí preso. Entonces dijeron, espérame, dijo, es que mi papá no sí, bueno, dijo Judá, no, Judá fue el que dio su palabra. Dijo, es que, o sea, déjame a mí, le dice Judá, porque mira, yo le hice un juramento a mi papá, que se lo íbamos a regresar, y si no se lo regreso, mi papá se va a morir. Y esta escena a José, escuchando pues todo este tipo de argumentos, dice, parece que mis hermanitos ya les cambió el corazón. Sí. Por lo menos a este no lo quieren matar. O sea, a mí me quisieron matar y me perdonaron la vida, pero a este ya lo están defendiendo. Y entonces dice, ¿sabes qué? Se va a quedar aquí. No, déjame a mí. Y es entonces cuando ya José, al ver esta escena, ya no pudo aguantar más, pues. Y José, ya muy conmovido, así al borde del llanto, les dijo a toda la gente que estaba ahí en el recinto aquel, les dice, ¿sabe qué? Sálganse todos, nada más me quiero quedar con estos. O sea, sus hermanos. Y ya que se salieron, pues José se soltó llorando como niña. Y les dijo a sus hermanos, yo soy José. Y aquellos se quedaron trabados, se quedaron mudos, porque no lo podían creer, por supuesto. Y muy conmovido, pues, ya llorando a llanto abierto, porque se dieron cuenta hasta los egipcios que José estaba llorando y dijeron, algo está pasando aquí. Vamos a leer esta parte, Génesis 45, versículos 1 al 5. Dice,
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos, dice, no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Y aquí como que ya les empezó a entrar el pavor a estos tipos, ¿no? Ahora pues, no se entristezcan ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo digo que estos hombres se quedaron mudos de miedo. Porque si les había dado miedo que José les hablara ásperamente cuando les dijo: yo soy aquel morrito que ustedes vendieron, aquel que querían matar, yo soy. Dijeron: ahora sí, fue un gusto haberlos conocido, hermanos míos. Hasta aquí llegó el corrido. O sea, ve la autoridad que tiene este hombre. Y ve que este hombre es el mismo que nosotros vendimos como un animal de carga. O sea, ¿qué va a hacer? Dijeron: hasta aquí se acabó el asunto. Pero, gracias a Dios, dando muestras de una gran madurez que solamente es posible ver en gente así como José. O en personajes de la talla de Jesús, porque Jesús hizo exactamente lo mismo, pues. Y esto nos muestra que José conocía muy bien a Dios. Y aprendió que había un propósito muy especial en esa adversidad que a él le había tocado vivir. Y aquí juntó sus sueños, los sueños que tenía de niño, juntó el odio de sus hermanos, el tiempo de esclavitud, el tiempo en la cárcel. Pero cuando llega a la última parte de su vida, José se ve en la posición que ya tenía ahí en Egipto, esa posición privilegiada. Y entonces le dijo a sus hermanos: ya lo entendí, no se preocupen, hermanitos, no se entristezcan, que no les pese haberme vendido, ya entendí de qué se trata, porque fue Dios el que me mandó acá para librar a mi familia de la extinción. O sea, si yo no me hubiera venido para acá, ustedes se mueren de hambre. Y no es que ustedes me hayan tenido coraje, a lo mejor sí me lo tenían y sí me tenían envidia, pero fue Dios el que me trajo acá. Los usó a ustedes. Pero fue Dios el que me trajo acá. Y ahora entiendo que la intención primaria no era que ustedes me hicieran sufrir, sino que Dios me metió en esto para cumplir aquel sueño que me había dado cuando yo era un infante, cuando yo era un niño, y que salvaba a mi familia. Le cayó el 20. O sea, este es el nivel de madurez al que Dios nos llama. No es de venganza, sino de reconocer que hay un plan de parte de Dios que tiene que ver con la salvación de la familia, con la preservación de la vida de la familia de Dios, con soluciones al mundo que van a evitar las muertes, ¿no? Y aquí me voy a salir un poquito de la historia de José para explicar algo muy importante. No es fácil entender la adversidad como parte del camino a la gloria. No es fácil. No siempre se da, pero cuando se da, a veces nos cuesta trabajo entender cómo son los procesos de Dios. Y a veces en la iglesia se pretende enseñar que hay un método, pues, para alcanzar la gloria, y no existe tal cosa como un método. A lo mejor aprendemos toda la teoría que nos cuentan, pero no cualquiera puede entender por qué debe de ser así, pues, el proceso de Dios. ¿Por qué tiene que ser? Pues si yo quiero recibir la gloria de Dios, si yo quiero manifestar excelencia, si yo quiero que me vaya muy, muy bien, ¿por qué tengo que pasar, pues, todas estas adversidades? Y es aquí, pues, donde Dios nos muestra que antes de compartir su gloria con sus hijos, nos pone a prueba. Lo hizo con Abel, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham. Antes de llenarlos de gloria, los puso a prueba, a todos. ¿Y qué nos hace pensar? Que a nosotros no nos va a tocar pasar por las mismas pruebas, pues. O sea, a todos nos ha tocado vivir momentos muy difíciles,
Pero generalmente, si no tenemos la madurez que debemos manifestar como hijos de Dios, nos va a molestar, nos va a caer muy mal todo esto. Pero déjame decirte que no, Dios no nos va a tratar a nosotros diferente como trató a José. Nosotros también somos hijos a los que Dios quiere ayudar a madurar. Y en ese sentido, ¿quiénes somos nosotros para no ser pasados por el mismo proceso? Pues tenemos que estar probados, tenemos que ser probados de parte de Dios en esto. Y todo el pueblo de Israel siempre fue probado antes de bendecirlo. Cuando salieron de Egipto, fueron probados en el desierto. Dice Dios, yo les tengo una tierra allá. Y es una tierra que yo se las prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y allá está la tierra. Y si ustedes quieren esa tierra, tienen que cruzar el desierto. O sea, nada de que voy a mandar un avión por ustedes. Caminen, atraviesen el desierto, porque los voy a probar. Tristemente, en la prueba muchos se quedaron. Y nosotros, pues, como hijos de Dios, no podemos brincarnos. No hay un puente, no hay un atajo para eso, no lo hay. Jesucristo mismo, antes de ascender a la gloria, tuvo que ser afligido en la muerte, en la cruz hasta la muerte. Y era el Hijo de Dios, era el Junior de Dios. Ahora, ¿quién soy yo para que Dios no me pruebe de la misma manera? Si quiere uno llegar a esa gloria que llegó José, a ese nivel de responsabilidad, de utilidad a la tierra de Egipto y a la familia de Jacob, o sea, uno tiene que atravesar este tipo de situaciones difíciles. De hecho, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, la palabra aflicción hace referencia a los sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias. Son dos palabras diferentes. En hebreo es tzara y en griego es clivo. Y en ese sentido también en otros pasajes de la Biblia, la misma palabra se traduce no solamente como aflicción, sino como angosto o estrecho. Y a mí esto me llamó mucho la atención. Cuando estaba revisando esta palabra, dije yo, qué interesante, ¿no? Porque Jesús se refería a esto mismo cuando habló del camino angosto que lleva a la salvación. O sea, el camino a la salvación te lleva por una parte de opresión, de aflicción, de apretujarte. Si quieres llegar a la salvación, mijo, te va a costar. Algunos dicen que la salvación no cuesta. Miren, dinero no cuesta. Pero te va a costar tu propia vida. Te tienes que negar a ti mismo, decir, voy porque voy. Llego porque llego. Y si en el camino me quedo, ya me gané el boleto para llegar. Pero así es. Y cuando Jesús decía que en el mundo tendríamos aflicción, se estaba refiriendo a la misma palabra. Hay opresión, hay aflicción, porque las pruebas y las aflicciones son parte integrada de la vida cristiana, parte integrada. Aquí yo no les voy a mentir jamás y decirles es que bienvenido a la tierra de la bendición, a la etapa en la que Dios te va a dar mucho dinero, muchas buenas relaciones con todos los demás. Y no, a lo mejor y sí, pero también va a haber sufrimiento, pues. Va a haber sufrimiento, es parte integrada de la vida cristiana. Y a veces estas aflicciones, estas pruebas, son tan importantes como la gloria que viene como recompensa para aquel que ha confiado en Dios. Y tan es así, pues, que los inmaduros durante la presión de la prueba revientan. Por eso es importante que Dios nos pruebe. No porque Dios tenga que saber, Dios ya sabe, ya nos conoce, ¿no? Ya lo he explicado esto, la prueba no es para que Dios sepa, es para que nosotros sepamos en qué nivel estamos. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. La prueba es para mostrarnos a nosotros mismos el nivel de madurez que hemos alcanzado y ver y calcular si vamos a poder con esto. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo, si ustedes me van a seguir, más vale que saquen cuentas y vean si van a poder con el paquete. Les dijo, cuando un hombre va a la guerra contra otro hombre, dice, primero, antes de ir, calcula si tiene suficientes soldados para hacer la guerra. Cuando alguien quiere construir una torre, le dice Jesús a sus discípulos, antes de comenzar a hacerla, dice, calcula si tiene suficiente para comenzar y terminarla. Yo no los voy a engañar, les dice Jesús. Si ustedes me van a seguir, les va a costar. ¿Qué nos va a costar, Señor? Todo.
le entraron. Ese es el nivel de madurez al que Dios nos llama. Entonces, mucha gente perdió la oportunidad, pues, ese derecho, pues, a la gloria prometida, porque no tenían la madurez suficiente. Y, como les digo, ya he explicado esto. Entonces, si Él prometió bendecirnos, pues, tenemos nosotros que andar en obediencia y seguirlo, ¿no? Y si en medio de la adversidad seguimos confiando en Él, entonces sí, nos corresponde por derecho divino la gloria que nos ha prometido. Obviamente, si fallamos, no hay nada que nosotros podamos reclamar, porque nosotros mismos somos los que nos enteramos que nosotros fallamos. Pero si soportamos la prueba, lo que sigue es la gloria que Dios promete como recompensa. Y para conquistar esta gloria, pues se necesitan dos cosas muy importantes. Dos cosas muchísimo, muy importantes. Y una es un alto nivel de conocimiento de Dios para entenderlo. Y la otra, también un muy alto nivel de madurez para aceptarlo. Porque mucha gente dice, sí entiendo, pero sabes que no estoy de acuerdo, yo aquí me bajo. Aquí me bajo. Hay gente que dice, no, yo ya no quiero andar batallando, ya no quiero padecer, ya son muchas abstenciones de que deja el cigarro, que deja el alcohol, que deja la droga, que deja andar de mujeriego, que deja... No, ya es mucho. O sea, ¿y dónde está el placer en todo esto? Bueno, tú te la pierdes, ¿no? Entonces, lo que sigue después de todo esto, si nosotros soportamos la prueba, es la gloria que Dios nos promete. Pero se necesita un alto nivel de conocimiento para entenderlo y otro nivel muy alto de madurez para aceptarlo, como Jesús lo hizo en la cruz. Jesús lo entendía, por supuesto que lo entendía. Entendía muy bien que su sacrificio era para la salvación de la familia de Dios, pero eso no quiere decir que no batalló para aceptarlo. Jesús, el Hijo de Dios, batalló para aceptarlo. Sí lo entendía, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es aceptarlo. Y vamos a leer ese momento crítico en la vida de Jesús, en Lucas 22, versículos 41 al 44. Estaba Jesús ya en la noche previa a la crucifixión. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, en este caso, como en el caso de José, la evidencia de la madurez era aceptar la voluntad de Dios, que implicaba bastante sufrimiento, pero lo aceptó. Y más todavía, ver a las personas detrás del sufrimiento, o sea, aquellas personas que te están haciendo sufrir, que es la otra parte, ¿no? Porque cuando Jesús ya estaba a punto de morir, pues lo único que hizo fue ver a toda la gente y decirle no a la gente, sino decirle a Dios, a su Padre, decirle, Padre, perdona esta bola de ignorantes porque no saben lo que están haciendo. Y crean lo que Jesús no estaba mintiendo, ni estaba hablando figuradamente, literalmente no entendía lo que estaba haciendo la gente al matar a Jesús. No lo entendían. Y aquel perdón no era porque se había hecho justicia o porque le habían dado la promesa de que se iba a hacer justicia, no. Era un perdón que surgió por entender la perfecta voluntad de Dios y decir, no es la gente, es Dios el que me tiene en esto. Y me tiene aquí porque está pensando en todos los demás de mis hermanos. Y por esa misma razón aceptó el sufrimiento pues como parte de un proceso para alcanzar la gloria. Ahora, la buena noticia en esto es que Jesús no se quedó clavado en la cruz, ni tampoco se quedó muerto, resucitó y está precisamente a la gloria de Dios. Todos los sufrimientos de José fueron exactamente lo mismo. Lo maltrataban sus hermanos, conspiraron contra él, casi lo matan, lo metieron en un pozo, lo vendieron como perro.
Todavía por allá lo calumnió la esposa, lo acosaron, lo terminaron metiendo a la cárcel y José dice, pero ¿qué está pasando pues? Y dice Dios, es parte, espérate, aguanta. Y José se aguantó, así como se aguantó Jesús. Entonces, aceptar el sufrimiento como parte de un proceso para alcanzar la gloria solamente en este nivel de madurez. Ahora, regresando a la historia de José, aquí no se acaba la historia de José. Una persona con este nivel de madurez no solamente acepta el sufrimiento como parte del proceso para alcanzar la gloria, sino que también en el proceso es capacitado para aportar soluciones inteligentes. Y esto es algo que en el mundo no hay mucho. No hay mucho. La mayoría de la gente inteligente se las da de filósofos o de grandes científicos, pero son intocables, pues. Y a veces las soluciones que tienen las venden y las venden muy caras. Los hijos de Dios estamos a este nivel de dar soluciones, de aportar soluciones inteligentes y colaborar con Dios en la supervivencia y el bienestar de su pueblo escogido. Y esto es otra parte muy diferente que tiene que ver con la excelencia a la que Dios nos llama. Y esto apenas iba comenzando. De hecho, apenas iban las 2/7 partes de aquella hambruna que Dios había pronosticado en el sueño que le dio al faraón. Pero José ya había resuelto el problema, pues, que ni faraón ni todos sus asesores podían resolver. José ya había mandado a hacer los almacenes, ya tenía almacenado suficiente alimento para los egipcios y para toda la gente de la región, incluyendo la familia suya que vivía allá en Canaán. Y para esto pues le rogó a sus hermanos que fueran a traer a su padre, y vamos a leer esta parte en Génesis 45 versículos 9 al 11. Les dice a sus hermanos José, dense prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Entonces, este es el nivel al que nos debemos mover nosotros como hijos de Dios. No es un nivel como muchos tienen a veces la idea que dice uno, es que yo voy a ir a la iglesia porque ahí te ayudan. Sí, aquí ayudamos, pero ayudamos para que después ayudes a los demás, no para que vengas a recibir siempre, siempre, siempre. Acaba de salir en el periódico, hay un ministerio de comida ahí en Estados Unidos, con el pastor Castro. Pues alguien publicó en Facebook que estaban vendiendo la mercancía que regala. Dices, espérate, ¿cómo es eso pues? Bueno, pues es que así son las cosas, ¿no? Ahora, Faraón, que ya estaba muy, muy agradecido con José, dice, ¿sabes qué? Ya José encontró a su familia, la verdad José nos ha bendecido mucho, es un hombre que aporta soluciones, o sea, no está aquí pidiendo que se le dé, está buscando la oportunidad para ayudar, ya me ayudó a mí, ahora pues no voy a negar que le ayude a su familia. Entonces él pone al faraón todo lo necesario para traer a toda su familia, ahora sí, a toda la familia, y les dio carros, ¿no? Carros jalados por animales, por supuesto. No había carros motorizados como ahora, pero eso es nada más para que no se vinieran caminando, porque el papá de José, recuerdan que José, Jacob, ya estaba viejo, y caminar un tramo así de largo no era fácil. Entonces le vino muy bien a Jacob, que ya estaba muy viejo y que probablemente no hubiera soportado el viaje. Así es que pues Jacob y todos sus hijos con toda su familia se fueron. El faraón proveyó todo para que se fueran, para que se estuvieran. Les asignó el mejor lugar, la tierra de Gosén. Es una parte que está en el delta del río Nilo. O bueno, estaba en ese tiempo, no sé si todavía existe ese pueblo ahí. Pero ahí era lo mejor, pues la parte más fértil de la región, que aunque había sequía, pero ahí había un poquito de movimiento. Pues así fue como Jacob y toda su familia llegó a Egipto, y allí José los recibió, y como tenía el favor de Faraón, pues les asignó ese mejor lugar de toda la región. Y la historia de José tampoco termina aquí. Dirían ustedes, pues ya, y todos fueron muy felices, y ¿cómo dicen?
y colorín colorado, ¿no? No, no, no. La historia de José continúa, porque por esta sabia administración de José, Faraón llegó a ser el dueño de toda la tierra de Egipto. Por ejemplo, aquí hay un presidente municipal, pues si el presidente municipal supiera administrar, o tuviera un hombre como José ahí a cargo, mamalayón dirían algunos, ¿no?, administraría las cosas de tal manera que si el presidente municipal quisiera, se adueñaría de todas las tierras de todos nosotros, como lo hizo Faraón con la ayuda de José. José le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya está aquí el alimento, la gente aquí lo va a venir a comprar, pero la gente se acabó el dinero. Y entonces cuando se acabaron el dinero, dijeron, pues es que pues, seguimos necesitando más comida. Y faltan todavía algunos años y no hay, ni podemos sembrar porque no llueve, ni, o sea, está mal. ¿Qué hacemos? Pues vendan sus casas y compren. Y el faraón se hizo de todas las propiedades de todo Egipto. Cuando ya no tenían más, ni casas, ni nada, bueno, seguían viviendo en ellas, pero las tenían prestadas. Porque el faraón los usó todavía, más bien José los usó todavía para producir después de esta crisis. Pero llegó el momento en el que tuvieron que vender hasta sus esclavos, los egipcios. Los tuvieron que vender para poder comprar alimento. Entonces, José, por causa de José, Faraón llegó a ser el señor Faraón. Se apropió de todas las cosas. Y ya casi para terminar la hambruna, pues los egipcios se dieron todas sus propiedades, ¿no? Y José ya de pasada, como parte de la misma estrategia, les dejó las tierras de cultivo a sus antiguos propietarios. Les dijo, no se las voy a regalar, no se las voy a regresar. Se las voy a prestar para que produzcan, y de lo que produzcan se pueden quedar ustedes con el 80%, pero el 20% viene para acá. O sea, un tremendo administrador, José, que despojó a los egipcios. Si José hubiera sido por su propia cuenta, José se viene con todo lo de Egipto para su tierra. Esa es la capacidad que Dios le da a una persona madura, que confía en Él y que soporta la tentación, que soporta la aflicción, y que habiendo soportado la aflicción, la tentación, decide seguir obedeciendo a Dios. Dios lo premia con esa gloria y Dios lo premia con esa sabiduría y con esa capacidad para administrar y para producir. Y pues aquí Faraón sin esfuerzo seguía nada más siendo propietario de todo, ¿no? Seguía todavía recibiendo el 20%. Tenía a la gente trabajando, ustedes nada más traigan el 20% para acá. Y se dejó problemas. Y ahora sí, vamos a la última parte pues de la historia, que es la parte más importante, porque esta parte nos habla de un hombre que, así como su papá Jacob, como su abuelo Isaac y como su bisabuelo Abraham, deseaba la bendición eterna de Dios. O sea, no era solamente un hombre de mucha productividad, un hombre de fidelidad a Dios. Era un hombre que anhelaba aún más bendición de parte de Dios. Y eso es lo más importante de José. Porque cuando Jacob ya casi se moría de viejo, José le llevó a los 2 hijos que había tenido con aquella mujer, con la que se casó ahí en Egipto. Le trajo a sus 2 hijos para que los bendijera. Entonces, Jacob, al verlos a los muchachos, como José era el hijo preferido y lo había vuelto a encontrar, pues estaba feliz el hombre. Dijo, ¿sabes qué? No se trata de que nada más lo voy a bendecir. No, olvídate, José, le dijo, olvídate. Tú eres mi hijo, pues mira, te voy a decir una cosa. Tus 2 hijos, Efraín y Manasés, dice, no son mis nietos, los voy a hacer mis hijos. Y estas son las otras 2 tribus más de las tribus de Israel. O sea, de los hijos de José. Entonces, cuando ya murió Jacob, no sin antes bendecir a sus hijos y hacerlos hijos suyos también, porque también eso se ganó José. O sea, dentro de su capacidad administrativa, de toda su madurez, pues, de toda su grandeza como persona de Dios, pues se ganó que sus hijos fueran los más bendecidos, que ni los hijos de todos sus hermanos tenían. Y cuando ya Jacob finalmente se murió, pues entonces José mandó embalsamar el cuerpo de su papá y se lo llevaron a sepultar a la tierra, ¿no? En una caravana. Iban en esa caravana miles de personas. Y entre toda la familia de Jacob y los funcionarios del faraón iban pues
miles de personas. Entonces los hermanos de José ya pensaron que ahora que se había muerto Jacob, su papá, dijeron, pues ahora sí se nos va a armar. Ahora sí José se va a vengar de nosotros. Así es que, hermanitos, agárrense. Pero José no lo hizo así. Al contrario, dice la historia que José, al verla, yo me imagino el miedo, estaban trabados de miedo todavía. Y José les habló, le dijo, hermanitos, vengan. Y yo sé lo que se siente cuando el pastor te dice, o alguien importante te dice, hey, ven para acá. Híjole, se siente horrible. Siente uno que va caminando así, un camino de puras espinas, ¿no? Y los demonios así te taladran la cabeza. Es que me irá a decir. La pastora dice, no, echar un pollito tú y yo, ¿no? Y José les dice, hermanitos, vengan para acá. Y ahí ya van los hermanos temblando, ¿no? Vean lo que les dijo José. Esto es, de veras, solamente una persona muy madura como José lo puede hacer. Génesis 50, versículos 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Así los quería ver, dijo José. No, no lo dijo. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, hermanito. Ahora sí, lo que tú soñaste, neta que tenías razón, hermanito. Pero no nos mates, no nos hagas lo mismo que te hicimos a ti. Dice, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues les dice, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué tremendo digo, ya no hay gente de esa, ¿no? Digo, lo que quiere Dios es que haya gente de esta dentro de su iglesia. Que en vez de remeter contra los que nos hicieron daño, les perdonemos y les digamos, ¿sabes qué? Dios fue el causante de todo esto para ayudar a mucho pueblo. No fueron ustedes, fue Dios. Y entonces, ya después de la hambruna ahí, José se quedó a vivir ahí en Egipto, obviamente, ¿no? Pero también toda la familia se quedó. Dijeron, pues ¿a qué vamos allá? Ya no hay nadie. Aquí es donde ya tenemos, aquí en la tierra de Gosén ya tenemos propiedades, es nuestra tierra. Y al principio les fue muy bien, mientras estuvo un faraón que estaba agradecido con José, pero cuando se acabó. Y terminaron esclavizados. Pero después de la hambruna, José se quedó a vivir ahí en Egipto y dio órdenes de que cuando regresaban a su tierra, y esto sucedió 400 años después, esto se llama visión de futuro, que también es una característica que solamente una persona de este nivel de madurez puede tener. José no era de los que veían nada más ahora. ¿Qué va a hacer ahora? No, pues tengo que ir a vender esto porque tengo que comprar comida. Y mañana tengo que hacer esto otro para sacar otra feriecita. No, José dice, ya sé lo que tengo que hacer de aquí a 7 años, de aquí a 20 años, y ya sé lo que tengo que hacer de aquí a 400 años. Cuando ustedes regresen, dice, porque es promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les iba a dar esa tierra. Cuando ustedes regresen a tomar esa tierra, llévense mis huesos. Algún día vamos a hablar de lo que representan los huesos. Los huesos representan fundamentos. Los fundamentos que José puso, créanlos, que son tan importantes como lo que la Biblia nos dice acerca del cuerpo de Cristo. Lo van a entender un poco mejor luego, ¿no? Pero se llevaron los huesos a la tierra que Dios le había prometido a su papá, a su abuelo y a su bisabuelo. Y pues aquí terminó la historia de José. José también se murió, lo embalsamaron, le lloraron, y ahí terminó aparentemente la historia. Pero yo quiero dejarlos con una pregunta de reflexión. Y esto es para que ustedes tomen decisiones en cuanto a su crecimiento y madurez, porque vuelvo a decirlo, esto de la madurez, del crecimiento en la vida cristiana es algo intencional. No se da con los años, no se da con la experiencia, se da con decisiones. Decisiones.
Y si ustedes, y mire, yo lo quiero invitar, cierre sus ojos. Si puede y quiere cerrar sus ojos, ciérrelos. Porque le quiero hacer una pregunta y quiero que lo piensen sin distraerse para ningún lado. Yo quiero que pienses, ¿cuál es el peor daño que te han hecho en tu vida? Piénsalo. Piénsalo. Te hicieron daño, alguien te hizo mucho daño y te dolió y te lastimó y pensaste que te habían desgraciado la vida. Ese daño, es esa cosa que más te dañó. Piensa en eso. Y piensa, bueno, olvídate del daño, pero piensa en las personas que te dañaron. Yo te puedo asegurar que esas personas seguramente eran personas muy cercanas a ti y por eso fue que te dolió tanto. Pero yo te sugiero de parte de Dios que tú perdones a los que te dañaron, aún sin que te pidan perdón, así como lo hizo José. Nada más mira dónde están ellos y mira dónde te ha puesto Dios ahora. Y vas a entender. Y vas a entender, si has madurado lo suficiente, vas a entender lo que Jesús vivió y lo que Pablo nos afirma aquí en Romanos 8:28, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no es para todos. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Y solamente quiero añadir algo más a esto. Que la gloria de Dios y una bendición mayor te espera después de que tú perdones a aquellos que te hicieron daño, porque para eso te perjudicaron, para que llegaras a donde estás. Lo decía nuestro amigo Gastón el otro día. Lo mejor que le pudo haber pasado a aquella mujer adúltera era que la cacharan en la movida, porque se encontró con Jesús y fue salva. Lo mejor que te pudo haber pasado es que te dañaran así, porque eso te acercó a Dios. Y ahora que estás en esta posición, podrás entender que todo te ayuda para bien, porque tienes un llamado especial de Dios. Señor, queremos darte gracias